Buenas tardes a todos. Dando continuidad al programa que tenemos para esta 24 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, a continuación me complace presentar al doctor Héctor Enrique Salgado Rodríguez y voy a leer una muy breve descripción de su currículum. El doctor es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara, maestro en análisis de sistemas industriales por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ingeniería y Tecnología por la Universidad de Guadalajara, fue director del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, profesor titular C en los departamentos de Ingeniería Química y Matemáticas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería CUSEI de la UDG por 34 años, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería CUSEI dentro del periodo 1998-2014, académico titular de la Academia de Ingeniería de México a partir del 28 de junio del 2016, director general de la empresa ARS Ingeniería Mexicana S.A.D.C.V. del 2001 al 2012 y actualmente es el director general del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez dentro del sistema al que nosotros también pertenecemos. Lo voy a dejar, doctor, con la conferencia La crisis del agua, problemas y soluciones. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. El día de hoy vengo con la representación de nuestro secretario Jaime Reyes, quien se disculpa con ustedes. Él estaba invitado para dar esta plática, pero bueno, me invitó a mí. Yo con mucho gusto lo hago porque pues, es parte de mi responsabilidad, además, estar en contacto con la comunidad universitaria de todos los campus del Tecnológico Mario Molina. Miren, bueno, vamos platicando un poquito del tema de la crisis del agua, la problemática y qué soluciones pudiéramos tener, ¿no? Primero, pues poner en contexto el nivel de la crisis de la que se habla en estos momentos o de la que se hablará en algunos años, observando el agua que se consume actualmente en el mundo. Si ven ese mapa, esto se llama la huella del agua, ¿no? O sea, la huella del consumo de agua en milímetros por año. Lo que está en blanco pues es cero. Por ejemplo, acá lo que es Alaska, pues ellos prácticamente no tienen huella de consumo de agua, pues todo está en hielo, ¿verdad? Siempre tienen agua disponible. Y las partes que están en rojo o en magenta prácticamente, de 500 a 1000, o sea, son los que más agua consumen. Aquí podemos ver que la parte, sobre todo media y este de los Estados Unidos, es donde más agua se consume. En la parte central de México también. Aquí en la parte sureste, en la frontera con Guatemala, también tenemos un buen consumo de agua. Y acá en Sudamérica, pues nos vamos fundamentalmente a lo que es Brasil, parte de Argentina, y acá en Colombia y Ecuador. ¿Okay? Las demás zonas pues están en blanco aquí en América, o sea, en esta parte de aquí para acá Norteamérica, de aquí para acá Sudamérica. Aquí no hay prácticamente consumo grande de agua. Entonces, si observamos el mapa del mundo, vemos que el gran consumo de agua se está dando en Estados Unidos, ¿sí? En Asia, ¿sí? Todo lo que es China y la India sobre todo, en donde hay una población muy grande, ¿verdad? Hay más de 1.000 millones de chinos y más de 1.000 millones de hindús. Y desde luego en la parte central, toda la parte de Europa, Alemania, Francia, Italia, España y algo de Rusia, ¿no? Lo que es Moscú, San Petersburgo, Stalingrado, toda esa zona. Y algo acá en la parte de África también. Pero pues vemos, de hecho, que el 38% del consumo de agua en el mundo está en tres zonas que son China, India y Estados Unidos. ¿Sí? Ellos son los grandes consumidores de agua. Y mucho también se debe, desde luego, al nivel de industrialización que se tiene, ¿no? O sea, ustedes saben el avance industrial que ha tenido China, el que tiene Estados Unidos y la India, pues desde luego por el tema de la agricultura y la gran cantidad de personas que hay. ¿Sí? Hablamos de que, dice, el 92% de recursos hídricos se destina al sector agrícola. Bueno,
En nuestro país anda un poquito arriba del 70%. De todos modos, es un consumo muy alto. O sea, el sector agrícola, sobre todo en lo que es la producción de cereales, carne y leche, se utiliza mucha agua, mucho más que en las ciudades, mucho más que en las industrias o en las empresas. ¿Okay? Entonces, si habláramos de cuidar el agua, hablaríamos de cuidarla ¿en dónde? Pues en el sector agrícola, ¿no? Así, oye, a ver, estás gastándote todo el agua, vamos viendo cómo hacemos más eficiente el consumo de la misma en la parte agrícola, ¿sí? Y la parte agrícola es todo lo que es el riego, ¿sí? De áreas de cultivo y también el alimento, el agua que se le da, por ejemplo, a las reses, ¿no? Si hablamos de leche, bueno, pues es que una res consume bastante agua, ¿no? Para producir esa leche. Y ahora, bueno, venden leche, ¿cómo se llama? Descremada, deslactosada, pues es agua pintada, ¿no? Entonces también ahí hay mucho consumo. Cualquier duda que tengan, por favor, no lo duden en hacerlo. Luego dice, utilización del agua por persona, per cápita, por país. O sea, en dónde las personas consumen más agua, ¿no? Aquí, igual, en el azul es poco, en el rojo es mucho. Entonces, vemos que en donde más se consume agua es en la parte de Norteamérica, incluido México, ¿sí? Hay un gran consumo de agua en México. En la parte de Sudamérica sería lo que es Argentina, una parte de Brasil. Ahorita vamos a ver, Brasil es uno de los países que más aguas tiene. Y desde luego, de nuevo, la parte de Asia y esta parte que es Australia, ¿sí? Vamos a nuestro país. México es un país que se puede decir que está mitad y mitad, ¿verdad? O sea, parte de nuestro país está semidesértico, que es la parte del centro al norte, ¿sí? De aquí hacia arriba, ¿no? Lo que es Baja California, Sonora, todo esto, Nuevo León, Tamaulipas. La parte central hay algo de agua, o sea, donde está Jalisco, toda la parte del DF, Puebla, etcétera. Y en donde más agua tenemos es en la parte sur y sureste. Fundamentalmente Chiapas, ¿no? Pues han visto los grandes atractivos de Chiapas están precisamente por el tema del agua, ¿no? El Cañón del Sumidero, las cascadas de agua azul. Y estados que cotidianamente sufren de inundaciones, como sería Tabasco, Campeche, que también son estados muy, muy planos y el agua prácticamente no tiene para dónde correr y ahí es al revés, ¿verdad? El problema es el exceso de agua en algunos casos, algunas ocasiones, ¿no? Así está nuestro país. México dispone del 0.1% del total de agua dulce disponible en el mundo. Se supone que el agua dulce disponible en nuestro planeta, más que tierra, se debe llamar agua, ¿verdad? Pues más del 72% de la superficie del planeta es agua, ¿no? La parte de tierra realmente es menor. Entonces es paradójico que teniendo tanta agua, hablemos de crisis del agua, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, es que la mayor parte de esa agua pues, está salada, ¿no? Que no se puede consumir directamente o no se puede utilizar directamente. Y la cantidad de agua dulce disponible en el mundo anda alrededor del 2%, entre ríos, lagos, lagunas, agua subterránea, ¿sí? Y otra parte que está en los polos, y está congelada. Que bueno, ese es otro tema del famoso calentamiento global, que ya estamos viendo como algunos grandes glaciares se están derritiendo, ¿eh? Y eso pues va a provocar, entre otras cosas, el aumento del nivel del agua del mar, y también la dilución, ¿sí? Que ese es otro problema grave. O sea, cuando toda esa masa de agua que hay en los polos se diluye en el mar, hay un efecto de dilución de la sal. Y curiosamente, la sal o la concentración de la sal en el mar es la que provoca las corrientes submarinas, ¿sí? Es la que hace mover a todo el mar internamente. Y eso, bueno, tiene varios efectos, entre otros los huracanes.
Y los huracanes, pues así como hacen destrozos, bueno, gracias a los huracanes tenemos el temporal de lluvias, ¿no? Y gracias a eso, pues contamos con agua dulce durante varios meses del año. Bien. Fíjense cómo andamos ahorita. Es una gráfica de 2015, pero dice, en 1950 contábamos con 18,000 metros cúbicos de agua disponible por habitante por año en México. Esto es dividiendo el agua que hay disponible entre el número de habitantes. No significa que eso consumamos al año, ¿no? Ahorita vemos la cuenta. En 2015 bajó a 3,692, o sea, casi 6 veces menos agua disponible por persona por año, ¿no? ¿Ok? ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues que el ritmo que vamos no es el mejor, ¿verdad? Dice, 9 millones de mexicanos no cuentan con agua potable. O sea, esto es terrible, no es una gran cantidad. Hablamos de un 6-7%. ¿De dónde viene el agua dulce? El 61% de fuentes superficiales, ríos, lagos, lagunas. El lago de Chapala pues, es el cuerpo de agua natural más grande que tiene México, aunque hay algunas presas que tienen más agua que el lago de Chapala, pero natural el lago de Chapala, que aquí está cerca también con ustedes, ¿no? El otro 38% es de fuentes subterráneas, los famosos acuíferos, que vamos a ver pues, que están siendo actualmente sobreexplotados, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente viene uno de los grandes problemas, que para mí es el real problema, que es el de la contaminación del agua. En los drenajes de las ciudades, ¿a dónde se van? La mayoría a los ríos, a los lagos, a las lagunas, ¿sí? Pues, órale, que se lo lleve el río, ya no lo quiero ver, ¿verdad? Que se vaya. Ciertamente un río tiene una capacidad de depuración, ¿sí? En un río, la demanda bioquímica de oxígeno del agua, vamos a poner del agua municipal, que ande alrededor de los 200 miligramos por litro, que es la cantidad de oxígeno que habría que alimentarle al agua para disminuir la materia orgánica disuelta en la misma, ¿sí? Que es la contaminación orgánica. Bueno, esa DBO un río es capaz de bajarla hasta en un 80% en un trayecto de 160 kilómetros, ¿sí? Es una capacidad de autodepuración que tienen los ríos. ¿Por qué? Bueno, porque se va moviendo y porque en el trayecto se va poniendo en contacto con el aire. El aire oxida y añade oxígeno al agua y produce que esa demanda bioquímica de oxígeno, que es la parte contaminante, disminuya. Pero esto pues no es infinito, ¿no? No es un poder infinito. Y los humanos en todo el planeta, pues lo primero que hacemos, ¿qué le hacemos al agua residual? Pues al río. Ya se depurará, ¿verdad? Hay que le toque a mi vecino limpiarla. Bueno, en el país, quiero decirles, actualmente de agua municipal se generan alrededor de 230 metros cúbicos por segundo de agua residual. ¿Quién sabe lo que es un metro cúbico? 1,000 litros, ok. Un metro cúbico es un cubo de 1 metro de lado, ¿verdad? Y 1 metro de alto. Lleno de agua, son 1,000 litros. Imagínense 200 de esos llenos de agua residual cada segundo, ¿sí? Que se está yendo a los cuerpos superficiales de agua en el país, en México. Más o menos aquí tendríamos 240 metros cúbicos, fíjense, en este salón. Entonces, imagínense este salón totalmente lleno de agua residual cada segundo, ¿sí? Y un día tiene 86,490 segundos, ¿ok? Multiplíquenlo por 240
y verán la cantidad de agua que es. O sea, es a lot of water, ¿ok? Un mundo de agua. Ese es uno de los grandes problemas de México. Actualmente, la Conagua tiene un nivel de tratamiento del orden del 38%. ¿Sí? De esos 200 metros cúbicos por segundo, 232, solamente cerca del 40% está siendo tratado a un nivel, con procesos secundarios, que el agua baje su contaminación y pueda ser utilizada en riego de áreas verdes, en lavado de pisos, etcétera. ¿Qué sucede? Que nos falta muchísimo por tratar, ¿sí? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, lógicamente, se vuelven los grandes contaminadores. La Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, ¿sí? Somos los grandes contaminadores, y no nada más del agua, ¿verdad? De todo. ¿Por qué? Pues hay millones de vehículos que están igual contaminando el aire, que es otro tema. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar hacia el 100% del tratamiento de agua. ¿Sí? En Estados Unidos, ustedes no encuentran una población, grande o pequeña, que no trate al 100% sus aguas residuales. ¿Sí? Y a niveles, el agua, después del tratamiento, sale como la que me estoy tomando hoy. ¿Okay? En Sudamérica, países, por ejemplo, Chile. Chile está ahorita al 98% del tratamiento de su agua residual. Es uno de los países de Sudamérica que más avance tiene. Brasil anda como en el 60%. Argentina anda igual que México, muy mal, ¿sí? Perú anda como en el 85%. En Centroamérica, pues en Centroamérica sí está grave el tema, ¿no? Y ahí son países con un nivel de desarrollo inferior al nuestro, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que tienen el 10%, el 20%, ¿no? Pero bueno, todos somos habitantes de esta esfera, ¿no? Y lo que contaminen en Rusia nos afecta a nosotros. Lo que contaminemos en México le afecta a los neozelandeses, parezca o no. ¿Okay? Bien. Esta es una estadística de la Conagua, ¿sí? En lo que es las concesiones de agua. ¿Sí? Ustedes saben que hay un gran número de presas construidas en el país. Son grandes reservorios de agua que se utilizan sobre todo para la parte agrícola, para el riego, ¿sí? En las diversas cuencas, ¿no? En la cuenca Lerma, Santiago, Chapala, Pacífico, etcétera. Entonces aquí vemos el porcentaje anual agrícola anda cerca del 70%, ¿sí? Luego el uso público urbano, el 14.5%. Ese es en todo el país, ¿eh? Luego viene la industria, 7.4%, o sea, la mitad de lo que usan las ciudades usan las industrias, con una diferencia importante. Mientras que nosotros, los humanos, generamos una contaminación en el agua por los diversos usos que le damos, ¿sí? Les habla ahorita del orden de las 250 miligramos por litro de demanda bioquímica de oxígeno. Hay empresas que utilizan la mitad de agua, pero que la contaminan 100 o 1000 veces más, ¿sí? Las tequileras, por ejemplo. Una tequilera puede producir agua residual con una demanda bioquímica arriba de 50,000 partes por millón, o 50,000 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, ok, usas menos agua, pero la contaminas 1000 veces más. Entonces, la contaminación que puede generar una industria es un efecto mayor que incluso ¿sí? Como impacto ambiental. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, obligar a esas industrias a que traten el agua. Y no nada más el agua, los residuos de la misma, ¿sí? El agua, por su naturaleza, es como nosotros, ¿verdad? Nace pura, igual nosotros. Y nos vamos contaminando con el tiempo.
Yo no. ¿Quién está puro? A ver, aquí. ¿Quién dijo? Yo no. Para descontaminar el agua, ¿qué hay que hacer? Pues quitarle todos los elementos que le agregamos. La mayoría de ellos sólidos. Unos solubles, otros insolubles. Pero hay que retirarlo para regresarle al agua a su condición original. Que vuelva a ser H2O. No H2O más 1000 cosas. ¿Okay? Tenemos entonces este tema de la producción de agua, del uso de agua industrial, que no es muy alto, pero con una gran contaminación, y otros usos, ¿verdad? Múltiples servicios, acuacultura, usos domésticos, agroindustriales, etcétera. ¿Okay? Bien. Fíjense, este es el balance hídrico de la Ciudad de México, que desde luego en nuestro país es el mayor foco de utilización y de contaminación del agua. ¿Okay? Dice, por ejemplo, el agua de lluvia. En el periodo en que llueve en la Ciudad de México, les llueven 15 metros cúbicos por segundo de agua. La ciudad de Guadalajara, con un poquito más de 4 millones de habitantes, utiliza ahorita 10 metros cúbicos por segundo. Es decir, si fuéramos capaces de captar el agua de la lluvia, por ejemplo, el agua de la Ciudad de México que cae ahí, será suficiente para abastecer durante todo el año a Guadalajara. ¿Sí? En Guadalajara llueve bastante. En la superficie actual llueven más de 300 millones de metros cúbicos de agua por año. Y no recuperamos casi nada. Grave problema. Los acuíferos, o sea, agua que se infiltra al subsuelo. Se infiltra donde se puede infiltrar, ¿verdad? Obviamente, si hay pavimento, pues no se va a poder infiltrar. Se infiltra en los parques, en los jardines, o en las zonas que no tienen pavimento, que tienen tierra o que tienen empedrado, o que tienen pozos de absorción. Bueno, se habla de una recarga de 5.2. ¿Okay? Luego dice, importación del sistema Lerma-Cutzamala. O sea, le jalan agua a otro sistema para llevarle agua a la Ciudad de México. El sistema Lerma-Cutzamala nace allá en Toluca y se llevan, dice, 12 metros cúbicos por segundo. Evapotranspiración, 24.8 metros cúbicos por segundo. O sea, agua que se evapora, agua que se pierde. Pues ahí ya el balance ya no da, ¿verdad? Aquí son 20. O sea, estos que se alimentaron, aquí se perdieron. Los sistemas de abastecimiento de agua, o sea, al drenaje, total de agua al drenaje, 39 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? O sea, 39,000 litros cada segundo de agua en la Ciudad de México se van al drenaje. Ahorita se está construyendo una planta de tratamiento que se llama la planta Totonilco y que va a tener la capacidad para tratar 35. ¿Sí? En Guadalajara tenemos 2 macroplantas también. Una en el Ahogado que trata un poquito más de 2 metros cúbicos por segundo y otra en Agua Prieta que trata 8,5 metros cúbicos por segundo. ¿Resuelven? Sí, en parte, pero no al 100%. ¿Okay? Entonces, encontramos un desbalance aquí, hídrico importante. Y así lo mismo ocurre en otras ciudades del país, ¿no? Monterrey, reitero, Puebla y otras ciudades medianas, Tamazula, ¿no? Ciudad Guzmán. ¿Qué soluciones pudiéramos dar? Que aquí yo he visto muchas ideas de ustedes, ahorita quiero que me ayuden a enriquecer esto. Una, utilizar más el agua de la lluvia. El agua de la lluvia es agua que antes de caer al suelo viene prácticamente pura.
¿sí? Estaba en las nubes, se condensa, se hace líquida y antes de tocar el suelo no trae contaminación. Toca el suelo, empieza a escurrir y empieza a arrastrar elementos, ¿verdad? Y se va ensuciando. Pero de alguna manera es un agua fácil de limpiar. Prácticamente con quitarle los sólidos grandes, con sedimentarla o filtrarla, con darle una desinfección y lista para usarse. ¿Okay? Es un tratamiento sencillo. Poco se hace. Y esto tendremos que usarlo cada vez más en el futuro porque estamos viendo la presión mundial en el agua que se va a venir. Otra, reciclar el agua residual tratada, porque es otro fenómeno que nos encontramos. Hay plantas de tratamiento, tratan el agua muy bien y la descargan a un río y adiós. Hombre, pues es un desperdicio. Digo, qué bueno que se hace, pero ojalá y esa agua que costó darle un tratamiento, la pudiéramos reutilizar, ¿sí? Y hay muchos usos que se le pueden dar al agua residual en función de el nivel de tratamiento. Hay tratamiento primario, que nada más consiste en quitarle sólidos al agua, ¿sí? Quitarle las grasas, quitarle los aceites, equilibrarle el pH, o sea, el nivel de acidez o alcalinidad, y listo. Tratamiento secundario, que usualmente es un tratamiento biológico, que consiste, si es aerobio, en alimentarle aire al agua residual, para que las bacterias existentes en la materia orgánica puedan generar una población, puedan sobrevivir, reproducirse y alimentarse de la nueva materia orgánica que está llegando. ¿Sí? Es el famoso proceso de los lodos activados, se está dando vuelta. Las bacterias son las que hacen el trabajo, ¿sí? Pero gracias a darles el ambiente. Por ejemplo, es algo como nuestra sociedad. ¿Qué pasaría si nos quitan el aire? Pues aguantamos 5 minutos y va, ¿no? Entonces, la población de humanos va a sobrevivir mientras tengamos oxígeno disponible. ¿Qué otra variable? Pues mientras tengamos comida, ¿no? Entonces, la comida para las bacterias es la materia orgánica que llega. El oxígeno se lo estamos alimentando. Y también tenemos un rango de temperatura de sobrevivencia, ¿sí? A menos 150 grados no sobrevivimos. A 70 grados no sobrevivimos, nos morimos de calor o de frío, ¿sí? Las bacterias igual. La temperatura ideal para un proceso biológico anda entre los 10 grados y los 32 grados centígrados. Si ustedes bajan la temperatura, comienza a haber mortandad de microorganismos. Si suben mucho la temperatura, también hay mortandad. Una forma, como desinfectaban el agua antes, ¿no? Pues la pones a hervir, ¿no? Hierves el agua y se matas todos los microorganismos. Pues igual en una población de microorganismos. Entonces, dándoles ese ambiente a los microorganismos, son capaces de subsistir y hacer el trabajo de degradar la materia orgánica. Hagan de cuenta, la materia orgánica puede ser una molécula grande que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿sí? ¿Qué pasa con la biodegradación? Pues la bacteria come esa molécula, ¿sí? Y su sistema digestivo de la bacteria, del microorganismo, rompe los enlaces y produce de esa gran molécula, como una proteína, ¿no? Que tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, produce metano o produce dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, produce agua, nitrógeno elemental, oxígeno elemental, óxidos de fósforo, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. ¿Qué ocurre con esas moléculas? Que son mucho más fáciles de manejar. Si el sistema es aeróbico, lo que va a producir esa bacteria va a ser vapor de agua, nitrógeno elemental, oxígeno elemental, que ya está en el aire.
¿Qué pasó? Mágicamente destruimos la contaminación gracias al trabajo de esos microorganismos. ¿Qué ocurre? Pues que a esos microorganismos es algo valioso y hay que cuidar mucho el ambiente en que están viviendo para que puedan hacer ese trabajo por nosotros. ¿Sí? Aire, temperatura, comida. Igual que nosotros, igualito. ¿Sí? Otra, la recarga de acuíferos sobreexplotados. Les decía, como la mayor parte del agua residual se va a dar a los ríos, lagunas, etcétera, pues la única agua disponible, clara, bebible, casi siempre es subterránea y cada vez más profunda. ¿Por qué? La tierra es un filtro natural. Cuando llueve, el agua va pasando a través de todas las capas de tierra, de arena, de piedra, y se va filtrando. Todo lo que traía el agua se va quedando en los intersticios entre la arena o la capa rocosa, al grado de que cuando tienes agua a 200, 300 metros de profundidad, tienes el agua pura, o prácticamente pura, o poco contaminada. Entonces, ¿qué hacemos? Perforamos un pozo, metemos una bomba, la sacamos de ahí y listo. Pero, desafortunadamente, solemos sacarle más agua que la que entra a ese acuífero. Se transforma en un acuífero sobreexplotado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bien. Aquí, en estas dos partes, quiero enfocar el tema. Si tenemos tanta agua en el mundo, ¿qué no la podemos usar? Sí la podemos usar. Sí se puede utilizar. ¿Sí? Los métodos de membrana, las membranas de ósmosis inversa, tienen actualmente un desarrollo fenomenal. Anteriormente eran muy caras y era muy caro desalar el agua del mar a través de membranas. ¿Sí? Hoy, en Israel, por ejemplo, Israel no tiene agua dulce. El agua la jalan toda del mar, la tratan a través de membranas de ósmosis inversa y así la distribuyen a su población. Con una calidad como la de agua aquí de esta. ¿Sí? ¿Y qué más? A un bajo costo. Los israelíes tienen la tecnología actualmente en donde el uso de membranas ha reducido el costo de producción de agua potable a partir del agua del mar a $0.4 el metro cúbico de agua. O sea, 8 pesos, hablemos. ¿Sí? Al CIAPA en Guadalajara, tratar el agua del lago de Chapala le cuesta 12 pesos el metro cúbico, con sistemas convencionales, a través de métodos químicos. ¿Okay? ¿Qué se necesita? Energía. Una membrana es una membrana, llamémosle semipermeable, ¿sí? En donde ustedes bombean agua a alta presión para hacerla pasar, hagan de cuenta, hacer pasar el agua a través de la pared. O sea, caray, pues no va a pasar, ¿no? Échenle presión y pasa. ¿Qué sucede? Que hay un rechazo. Una parte del agua pasa y toda la parte que tenía salinidad se rechaza. Ustedes alimentan 100 litros de agua a una membrana de ósmosis, pasan 10, se rechazan 90. Esos 90 son más concentrados en sal. ¿Qué hacemos en el mar? Se la regresamos al mar. No pasa nada. ¿Sí? Hasta le recuperamos el efecto de la dilución que les hablaba hace ratito. ¿Sí? Dicen, bueno, pero eso es la gente que está en el mar o cerca del mar, como ellos, ¿no?
¿Qué pasa a nosotros que estamos a diversas alturas sobre el nivel del mar, ¿no? Guadalajara está a 1500 metros sobre el nivel del mar. Si yo traigo agua del mar a Guadalajara, tengo que bombear 1500 metros de agua, más o menos 10 metros cúbicos por segundo de agua, subirla, o sea, hay que subir 10 toneladas de agua, ¿sí? Hay que subirla 1500 metros y transportarla 250 kilómetros. Dices, híjole, eso es un gasto de energía fenomenal. Sí, es cierto. A como se hace ahorita, sí. Pero ¿qué ocurre? Que la energía cada día cuesta menos. ¿Por qué? Por el uso intensivo de la energía solar o de la energía eólica. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Hace 10, 15 años era muy caro poner un panel o una celda solar, una celda fotovoltaica. Hoy se ha vuelto mucho más barato. ¿Sí? Se estima de aquí a 3 años, o sea, a la vuelta de la esquina, vamos a poder tener todos en casa paneles solares con un inversor en donde esa energía que nos manda la CFE se la vamos a regresar. Y el costo va a ser al mes, a lo mejor vamos a pagar $1. Lo mismo va a pasar acá. Si yo logro aplanar el costo de la energía, no me importa si la tengo que bombear 3000 metros. ¿Sí? Entonces, yo puedo traerme agua del mar a la Ciudad de México, a Toluca, que está altísimo, ¿sí? A Tamazula, desde una fuente prácticamente inagotable de agua que es el mar. ¿Sí? Esta es una solución a la famosa crisis del agua. Va a tardar un poquito, a lo mejor 4 o 5 años, no más allá de eso, se los aseguro. Porque los costos de producción de energía están yéndose a cero. Y la energía en las ciudades, la energía en las empresas va a ser muy barata. ¿Sí? Fíjense, en las plantas de tratamiento, porque también impacta. El costo de tratamiento de agua residual, el mayor costo es la energía. El 90% del costo. Porque el resto del trabajo lo hacen los microorganismos. Y 1 o 2 personas que trabajan ahí. ¿Sí? Prácticamente no se le aplican químicos, salvo el cloro para desinfectar. Si yo logro aplanar, reducir el costo de la energía, se acabó mi problema. En Jalisco hay alrededor de 280 plantas de tratamiento construidas y hay casi 80 de ellas paradas o en abandono por el alto costo de la energía. Si logramos convertir esas plantas a que trabajen con energía solar, se acabó el problema. Se acabó el problema de contaminación y se acaba el problema de suministro, de distribución de agua. Claro, no porque vayamos a tener mucha agua, significa que tengamos que dedicarnos a derrochar el agua. ¿Sí? Hay que utilizarla sabiamente. Entonces, con el uso de energía solar, energía eólica, o las celdas de hidrógeno u otras formas, reitero, la energía va a costar muy poco. Y muchos problemas actuales de la humanidad se van a acabar. Los vehículos. Pues están viendo que ya están saliendo vehículos eléctricos y vehículos híbridos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tardan en llegar los autónomos? Ya están. Tesla, Google, ya tienen vehículos autónomos en prueba. ¿Qué significa? Que en 2 o 3 años yo no voy a tener que tener un coche,
porque empresas como Uber y otras van a tener un vehículo autónomo que tú vas a poder programar para que pase por ti a las 6 de la mañana, te lleve a la escuela, y pase por ti a las 12 del día y te regrese a tu casa. A un costo bajísimo, porque el carro va a trabajar con energía gratis y sin chofer. Es una computadora con ruedas. ¿Sí? Los vehículos actuales, forget it. ¿Sí? Así que si piensan en comprar un coche, no compren. Es mala inversión. En serio. Siempre ha sido mala inversión, ¿verdad? Porque compras un carro en 100 pesos, lo sacas de la agencia y vale 70. De ahí. Pero en el futuro, más. Los hijos de ustedes ya no van a ocupar comprar un coche. No van a tener que sacar una licencia de manejo, no se va a ocupar. Con los vehículos autónomos no va a haber necesidad ni siquiera de tener semáforos. Porque todo está programado, nadie va a chocar y tienen sus líneas de trazo. Ese es el mundo al que ustedes van a llegar en 2 o 3 años. Fíjense, 2 o 3 años. No lo estoy diciendo 30, ni 40. Hasta yo lo voy a alcanzar a ver. Si ya me dejan. ¿Sí? Es lo que les quería decir. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Queremos agradecer esta muy bonita presentación del doctor. A continuación, le cedo el uso de la voz a nuestro director, quien dará un mensaje y entregará un reconocimiento. Sí, muchas gracias por su presencia, jóvenes. Ahorita le vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento al doctor Héctor por esta conferencia y agradecer también la participación de cada uno de ustedes, el interés que han mostrado en esta 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. También felicitar a los docentes el trabajo que vienen realizando al impartir sus conocimientos y las habilidades a nuestros jóvenes, realizando los proyectos de investigación que se están ahorita mostrando a todos los estudiantes de todos los niveles escolares, desde básico, medio y medio y superior. Tienen por ahí el reconocimiento, perdón, acá estaba. Es un reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez Campus Tamazula. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Héctor Enrique Salgado Rodríguez por su valiosa participación en la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, octubre 2017, firma su servidor. Muchas gracias, doctor Héctor. Gracias, jóvenes.